Muy buenos días, muchachos. Buenos días, profesor. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver la regla trapezoidal, hacemos ejercicio, vemos la regla de parabólica, hacemos ejercicio y quedamos listos para el primer parcial. Buenos días, profesor. Sí, entonces, en la regla trapezoidal, como su nombre lo indica, lo que hacen es aproximar el área bajo la curva, no utilizando rectángulos, sino trapecios. Imaginémonos que es el y igual a x, que ahora vamos a trabajar el intervalo desde A a B. Está bien. Entonces, en esta lo mismo, hacemos las particiones. Con la diferencia que al momento de armar nuestras figuras, lo que armamos son trapecios. O sea, ya no unimos una línea horizontal, sino con la diagonal directamente. Entonces, armamos figuras acá tipo trapecio. Entonces, unen directamente con línea recta. ¿Sí? Y ahí quedan los trapecios. Entonces, en muchos casos, utilizar esta regla pues permite una integral un poquito más aproximada. No en todos los casos sucede, ¿no? Entonces, para poder hacerlo, entonces vamos a revisar cómo es el área de un trapecio. Entonces, imagínense que tiene acá la base principal del trapecio, L2, la base menor, ¿sí? Y una altura h, ¿sí? Entonces, el área de ese segmento, o sea, de ese trapecio, eh, el ancho tiene, o sea, h, y como tiene dos bases diferentes, o sea, L1 y L2, lo que se es que lo que se hace es que se promedian, ¿sí? Y esa es la fórmula que trabajamos. En los rectángulos era más sencillo porque era simplemente base por altura. En esta hay que promediar las dos alturas, ¿sí? Para que se parezca al dibujo que tenemos acá, pues entonces son trapecios de la forma de L1, aquí un L2 y el H, él viene siendo nuestro delta X. Para cualquiera de estos, por ejemplo, de acá. Entonces arrancaríamos acá E0, X1, X2, X3, hasta llegar a XN. Entonces, para ese trapecio que acabamos de señalar, el área sería
área sub 3, este es el trapecio, y estaría dado por el ancho del trapecio, que es delta X, ¿sí? Si es partición regular, si no tendría que ser delta X3, pero bueno, dejémoslo como delta X, multiplicado por el promedio de las dos alturas. Entonces fíjense que las dos alturas que nosotros vamos a calcular, entonces la de la izquierda, la de este, sería la función evaluada en x2 y la del lado derecho sería la función evaluada en x3. Todo esto se divide en 2. Entonces, en términos generales, para cualquier área de cualquier trapecio de esos, a sub k, el del que se promedia son las dos alturas que quedan contiguas, ¿sí? Sería el f evaluado en x sub menos 1, como en este caso queda el x2, f de x2 y f de x3, entonces f de x sub k menos 1 más f de x sub k. Todo esto dividido en 2. Y ese es el área de uno cualquiera. Sí, imaginémonos que es el área por este. Sí, donde teníamos x sub k y la x sub k menos 1. Entonces, si se trata de una partición regular, como lo hemos mencionando, delta x sería menos a sobre n. Y entonces, para aproximar la integral de a hasta b, f de x, lo que hacen es sumar áreas. Entonces dicen el área del primer trapecio esta vez. Sí, suman todas las áreas. Reemplazando quedaría. Entonces la área sería de la de x por. Entonces para el primer trapecio se trabaja con la función evaluada en x sub 0, que se trabajaría para este, se trabaja toda esta zona. Entonces hay que evaluar en x0 y hay que evaluar en x1. Entonces nos quedaría función evaluada en x sub 0 para la primera altura más función evaluada en x1 sobre 2. Para el caso de la segunda, de esta, lo que harían sería trabajar este precio y hay que evaluar x1 y en x2. Más delta de x, f de x1 más f de x2 sobre 2. Y así sucesivamente, entonces, más delta de x que multiplica f de x2 más f de x3 sobre 2 más, y sigue hasta llegar delta de x que multiplica f de x de menos 1 más f de xn. Esto dividido en 2. Esta es la fórmula general. Entonces, esa fórmula que nos está dando la integral de a hasta f de x, pues como tiene el delta de x se puede sacar factor común y el 2 también se puede sacar factor común. Entonces nos quedaría como si fuese la integral desde a hasta f de x. Entonces dando factor común delta de x medios factor d. Y entonces fíjense lo que nos queda
Para el mero, al ser factor común quedaría f de 0 más f de x. Y en el segundo trapecio se repite el f de x1. O sea, ahí vuelve a aparecer más f de x1 más f de x2. Y cuando colocan el otro trapecio, vuelve a aparecer f de x2 más f de x3 más, y así continúan hasta llegar a f de xn menos 1 más f de x. ¿Sí? Si ustedes revisan, fíjense que hay alturas que se utilizan dos veces y alturas que se utilizan una sola vez. Entonces, la primera altura, o sea, esta, la de x0, se utiliza una sola vez, porque se utiliza para calcular solo el trapecio 1. Este trapecio solo se utiliza una vez. Mientras que alturas como esta se utiliza dos veces. Una para calcular el trapecio de la izquierda y otra para calcular el trapecio de la derecha. Entonces se utiliza dos veces. Esta también se utiliza dos veces. Dos veces, veces, dos veces. Y la última se utiliza solo una vez. ¿Sí? Entonces cuando yo saco acá, hago las sumas, me quedaría integral desde A a B, f de x, de la x, que incluso podemos escribir que es delta x. O sea, eso es menos a sobre n. Y como tenemos el 2, pues nos quedó n. ¿Sí? Y nos queda f de x sub 0, que se usa una sola vez. Y el resto van a ser dos veces f de x1, dos veces f de x2, dos veces f de x3. Todos dos veces, excepto al llegar al final, que está el último. Dos veces f de x n menos 3 es el penúltimo, pero el último sí ya va una sola vez. Entonces, muchachos, me hice entender hasta ahí con cómo llegar a la fórmula para la regla trapezoidal. Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como por estética, algunas personas lo que hacen es el reacomodo. Entonces, colocan eso como una sumatoria. Entonces, quedaría desde hasta f de x es menos a 2 en f de x que está solo, más dos veces la sumaria y suman 2 f de x sub k, pero tienen que arrancar no en 0, sino en 1, y van hasta n menos 1, para no tomar el último dato, más el f de x sub n. Y ya, esa sería la fórmula. Me disculpan por haber escrito aquí igual, esto no es igual, esto es aproximado, 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 aproximado. Si recuerden que esto es aproximado. Y ahora vamos a colocar la cota del error, teorema cota del error para esta misma regla. Entonces nos quedaría, entonces, teorema para el error para la regla de la especialidad. Y si es un número m mayor que 0, tal que
segunda derivada de f en valor absoluto sea menor o igual a m para todo x en el intervalo. Entonces, ¿sí? Y la fórmula del error es el error está por debajo o es igual a ese valor m de b menos a al cubo sobre 12n cuadrado. A diferencia de la regla de punto medio, esta no es 24, sino es 12 en el denominador. O sea, da menos garantía. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio utilizando la regla trapezoidal y vamos a ver la parte de cómo utilizar esa cota del error. Use la regla trapezoidal de modo que una aproximación al área bajo la gráfica de, entonces la regla que hay fx igual a 1 sobre 1 más x cuadrado sobre el intervalo de 0 a 2. Se aprecia hasta dos cifras decimales. ¿Sí? Entonces, esta es de tal modo que ese n nos permita estar seguros de que la respuesta que nos da es correcta hasta los dos decimales. Entonces, como se ve hasta los dos decimales, se puede prestar para malas interpretaciones. Ahí ellos hacen la apreciación, dicen, estamos esperando que el error esté por debajo de 0.005. ¿Sí? Para algunos autores, estar seguros de las dos cifras decimales implica que esto realmente es 001. ¿Sí? Pero entonces ahí yo diciendo que pues por debajo de 005 ya lo acepta, que es la cifra con la que ya usted aproxima y puede modificar el segundo decimal, ¿sí? Están ahí como muy en el borde, muy cerca de cometer errores de modificar ahí. Pero bueno, vamos a trabajar con esa referencia. Entonces la fórmula es error va a estar por igual a e b menor al cubo sobre 12 n cuadrado. Esto es por debajo de 0.05. Entonces ahí conocemos los intervalos, o sea, conocemos el A, el B, hay que despejar n. Pero para poder hacer eso hay que saber el valor de m mayúscula, que depende de la forma de la función y del intervalo. La tarea dice es encontrar m, o sea, hay que calcular m, para después poder despejar la n.
Entonces iniciamos la función y empezamos a derivar, porque recuerden que entre la m y la función lo que hay es una relación que depende de la segunda derivada, de cuál es el valor más grande que alcance la segunda derivada en ese intervalo. Entonces empezaríamos f de x. Entonces, colocar un poquito más amplio. Es sobre 1 más cuadrado. Entonces, por facilidad lo escribir como 1 más x cuadrado o x cuadrado más 1 a la más 1, que me queda más fácil integrarlo derivarlo tipo potencia. La primera derivada sería que está a la menos 1, sería menos 1 de 1 más x cuadrado a la menos 2, que hay que restarle 1 a la potencia, multiplicar la interna que es 2x. O sea que nos queda menos 2x factor de 1 más x cuadrado a la menos 2. Volvemos a derivar. Entonces, segunda derivada. Queda como qué pena que puse x. Menos 2x. Entonces derivamos como producto. Entonces derivo primero, entonces menos 2 por el segundo. Es más, podemos sacar factor común, el menos 2, y derivar la parte interna. Si lo trabajan todo como está. Bueno, vamos a trabajarlo como si fuera como está. Entonces derivar primero menos por el segundo, que sería 1 x cuadrado a la menos. Ahora, menos 2x derivar por derivar el segundo, que sería entonces, menos 2, que multiplica 1 más x cuadrado a la menos 3 por la interna, que es de x. Entonces eso nos quedaría como. Entonces el menos 2 lo podemos sacar como factor común. ¿Sí? Y nos quedaría para sacar factor común, entonces podríamos trabajar. Como aparece 1 más 2x a la menos 2, también lo podemos sacar de factor común. Podríamos hacer menos 2, 1 más 2x a la menos 2, factor común de 1. Entonces ya acabamos en los 2, sacamos factor en parte de esto. Me quedaría para que no haya confusión. Imaginemos, ya utilizamos esto, sacamos factor común, utilizamos dos de estos. ¿Sí? Nos quedaría entonces los 2x y 2x sería menos 4x cuadrado, y de esos me queda 1, me queda un 1 más x cuadrado a la menos 1. Así nos quedaría la expresión. Si la quieren dejar así, ¿no? Profe, qué pena. Incluso si quisieran sacar, señora, Ahí después del menos 2 por 1 más x al cuadrado a la menos 2, ¿no va un menos? ¿en cuál? Ahí en el resultado de la segunda derivada. Sí, pero cuando lo escribo por primera vez, ¿sí? Sí, y abajo. O sea, yo coloco acá, esta es la primera derivada. Entonces, derivo la primera, que me queda menos 2 por la segunda expresión derivada. Entonces coloco menos 2 la función sin derivar, ¿cierto?
Ahora derivo. La deriva eso es menos 2 que es el exponente. La misma opción, pero le quité, entonces quedó menos 3. Por la interna que x. ¿Qué me falta ahí? No, sí, profesor, yo lo entiendo. Yo me refiero al signo, o sea, ahí hay una resta. ¿Por qué una resta? Ahí está derivando como producto, ¿no? Sí, es el primero, se suman los dos. Derivar el primero por el segundo, más Sí, el profe, primero sin derivar por el segundo derivado. y por eso queda la resta. Pero entonces en el último renglón, ¿dónde está esa resta? ¿No se pone? Pues esa resta la estoy colocando. Lo que pasa es que me quedan, saqué factor común, el menos 2. O sea, este menos 2 está multiplicando este menos de acá, lo saqué de esos. Profe, ¿usted me permitiría rayar el tablero? Un momento. Sí, claro. Ay, pero no veo la opción. Pues No, si no me... quieren, lo vamos a hacer así. Permítame, lo volvemos a hacer hasta ahí, para que problemas. Voy a escribirle F para que no tenga más el menos. Lo voy a dejar separado con eso. ¿Sí? Con eso lo meto en problemas. Hago la segunda menos 2 que derivarlo, ¿cierto? Entonces, derivar el primero, 1, por el 1 más x cuadrado menos 2, más x sin derivar por la derivada del segundo, ya se me daría menos 2, 1 más x cuadrado a la menos 3. Ahí está el error, o ahí no ves el error. Ahí voy bien. El otro ejercicio estaba idéntico, solo que el 2 y acá, que no lo había sacado de factor común. Ahora, a esa expresión le había sacado factor común este pedazo, ¿sí? Por eso veía solo el 1. A esta le había sacado un menos 2, por eso veía es parte de este. Acá falta una cosa. Cuando se deriva, fíjense que cuando yo derivo este, yo digo menos 2 del exponente, resta la potencia, acá me falta colocar que la interna expresión, y ahí terminamos. Pero entonces, para que lo hagamos un poco diferente, pues multiplicamos, dejemos el 2 afuera, esto queda con 1 más x cuadrado a la menos 2. Esto no nos vamos a mezclar, entonces me quedaría, esto es menos 2x, y esto es 2x, me queda como menos 4x al cuadrado por 1 más x cuadrado a la menos 3. Ahí podemos volver a sacar factor común, ¿sí? Para poder sacar factor común, yo puedo sacar todo ese paquete que dice 1 más x cuadrado a la menos 2, o podría ser un poco más descarado y sacarle factor común el menos 3. ¿Sí? Entonces, para que no nos vayamos a confundir con eso, yo lo voy a reexpresar para sacarlo lentamente, ¿sí? Menos 2 factor de. Entonces, como este está solo a la 2, lo voy a escribir como si fuese 1 más x cuadrado por 1 más x cuadrado a la menos 3. Estos dos son misma expresión, ¿verdad? Significan lo mismo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer en la parte de acá el menos 4x de 1 más x cuadrado todo. Entonces, ahí tienen factor común que sería menos 2
vamos a sacar el 1 más x al cuadrado, todo a menos 3, ¿sí? Y nos quedaría factor de. Entonces acá nos quedaría 1 más x cuadrado, ¿sí? Y en el otro lado nos quedaría el cuadrado de x cuadrado. Hasta ahí me hice entender para todos. O sea, lo que hice fue sacarle esta parte como factor común. ¿Sí? Dalfa siempre está trabajando con expresiones lo más compactas posible. Entonces esto es como menos 2, 1 más x cuadrado a la menos 3. Y ya operamos y nos queda 1 menos 3x cuadrado. Ahora, esta es la función que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Esta realmente es nuestra segunda derivada, ¿sí? Pero entonces para poder analizarla hay que seguirla derivando. Entonces vamos a sacar la tercera derivada. Entonces para la tercera derivada, ¿cómo nos quedaría? Entonces dejamos el menos 2 afuera, ¿cierto? Para que no haya problemas y lo estemos mezclando en todo lado. Entonces, en la tercera derivada, el menos 2 lo dejamos ahí quieto. Y lo que va a estar derivando funciones. Entonces, derivada primera sería menos 3, 1 más x cuadrado, queda la menos 4. Y la interna de eso sería 2x. ¿Sí? Todo eso va a ir multiplicado por la función 1 menos 3x cuadrado. Ahora tendríamos más de la fórmula, entonces ponemos acá en rojo. Y nos quedaría la primera parte no se deriva, ¿sí? Y la derivada del segundo. La derivada del segundo simplemente es menos 6 por x. Sí, esa es la interna, solo tiene interna ahí. De esas expresiones, entonces, me quedaría. Voy a sacar factor común el 6x. Fíjense que entre estos dos yo puedo acomodar un menos 6x. Y acá tengo un menos 6x. Entonces quedaría algo así. F segunda, voy a hacer en vasos para tener menos 2. Estos los voy a acomodar, me queda menos 6x. Factor de 1x cuadrado menos 4 por 1 menos 3 cuadrado. Claro, hasta ahí, ¿cierto? De la primera parte. Y en el segundo me queda menos 6x. 1 más x cuadrado, todo a la menos 3. Y trabajamos. Ahí lo que podríamos hacer es sacarle el factor común. O sea, nos daría este x multiplicado por el menos 2, nos quedaría fuera un 2x. Factor de 1 más x cuadrado a la menos 4 por 1 menos x cuadrado, digo, 3x cuadrado, menos, simple, como sacamos el factor menos 6x, esta es más, ¿cierto? Porque nos llevamos tanto este con este con el signo, más 1 más x cuadrado a la menos 3. Entonces, ahí voy a hacer exactamente lo mismo que hice empezando la segunda derivada, que fue sacarle factor común. Entonces, para poderle sacar factor común, a este lo voy a reacomodar. No, reacomodemos los renglones, sino. Entonces, 12x, 1 más x cuadrado a la menos 4, factor de 1 menos 3x cuadrado, más, y este lo voy a hacer como si fuera 1 más x cuadrado al menos 4, multiplicado por 1 más x cuadrado.
estos dos significan lo mismo. Si es como tener triángulo a la menos 3, hacerlo ver como triángulo a la cuadrada menos 4 por triángulo a la 2x. Entonces, el factor sería 1 más x cuadrado a la menos 4. Factor de 1 menos 3x cuadrado más 1 x cuadrado. Entonces vamos a llevar esa expresión y entonces ahí tendríamos la tercera derivada. ¿Sí? Haciendo acciones, nos queda la derivada 12x 1 más x cuadrado a la menos 4. Y acá quedaría simplemente 2 resta menos 2x cuadrado. Quiero darme a entender en esas dos derivadas, ¿sí? Ahora hay que revisar dónde esto vale 0 o no existe. Entonces, expresiones que hagan los que sean números críticos, pensando en esta expresión. Entonces, el 12 de x vale 0, como es un triple producto, ¿sí? El 12 de x vale 0 cuando x vale 0. Entonces es una opción, que x vale, porque esto hay que igualarlo a 0. ¿Sí? Mirar dónde no existe, que son los posibles números críticos de una función. Entonces, esto de acá debido a la primera expresión. La parte de 1 más x cuadrado nunca va a dar 0. Entonces esa no genera nada. Y la otra expresión, necesitamos el 12x, que da 0 porque x vale 0. Tenemos 2, le sacamos factor común, ¿sí? Este 2 menos 2x cuadrado tiene que valer 0, que nos queda 2 factor de 1 menos x cuadrado igual a 0. ¿Sí? Y ahí tenemos las dos opciones, ¿no? Entonces nos queda aquí, quitamos 2, y simplemente que x cuadrado es igual a 1, pues que x es igual a más o menos 1, ¿sí? Como números críticos. Entonces, recuerden que en la función vamos a analizar esos números críticos y no podemos olvidar la frontera. Hay que también analizar la frontera, porque los máximos absolutos pueden estar en la frontera. ¿La frontera cuáles son? Es igual a 0 y x igual a 2. Sí, el 0 tiene dos cosas que lo hacen especial. Uno, que es parte de la frontera, y dos, que es parte de los números críticos. Es una coincidencia. Entonces, de todos esos números que están disponibles, en lo que calculamos, el menos 1, está el 0, está el 1 y está el 2. Entonces, el intervalo de integración va desde A hasta de 0 a 2. Entonces, yo solo puedo analizar para buscar el valor de M los que estén dentro de la frontera. ¿Sí? Entonces, solo analizar valores que estén dentro de la frontera. Entonces, yo puedo analizar a este y a este. El menos 1 no, porque nosotros no vamos a estar evaluando el menos 1. Entonces, ahora tenemos que retomar la acción de segunda derivada
que nos había quedado como menos 2 factor 1 más x cuadrado a la menos 3 por 1 menos x cuadrado. Y hay que evaluarla, entonces la evaluamos en 0. La evaluamos en 0, entonces nos queda menos 2. La evaluamos en 1. ¿Sí? La segunda derivada nos da un medio. La evaluamos en 2. Y nos da 22,25. De esos números, ¿cuál es el mayor en valor absoluto? El 2. El 2. Entonces, como de estos el mayor es 2, entonces pusimos el mayor en valor absoluto. Entonces, m var 2. Dice que ese 22,125 aún no alcanza ni la unidad. Entonces ya tenemos la m. Ahora reemplazamos en la fórmula que tenemos del error. Entonces la fórmula es m de menos a q sobre 2 n cuadrado, que esto está por debajo igual a 0,5. Entonces reemplazamos y ahora m vale 2. El intervalo es de 2 hasta 0 sobre 2n cuadrado. ¿Sí? Y debe estar por debajo igual a 0,5. De ahí despejamos el valor de n. Entonces nos quedaría que n para ver. Entonces sería, esto es 8, 16 sobre 12. ¿Cuánto da 16 sobre 12? Qué pena, profesor, ¿podría repetir? Tenemos la y la estamos reemplazando, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Entonces, yo simplemente la da la respuesta a las operaciones. Si la primera da 2, la segunda da 8. Tenemos 2. ¿Sí? El 0,05 lo pasará a dividir. Como es una igualdad y es un valor positivo, lo pasará a esta desigualdad también. N es un número entero positivo, no puedo pasarlo al lado sin que la desigualdad cambie. ¿Sí? Y de ahí sacar el N. Sino que yo estaba preguntando si simplificábamos eso, pues bastante sencillo. Pues, haciendo la operación, nos daría que n tiene que ser mayor o igual, sacándole raíz y todo eso, a 16,33. Entonces, como n tiene que ser un número entero y tiene que ser mayor a 16,33, nos toca tomar un n de cuánto, muchachos. De 17. Entonces, como el n es de 17, el delta de x nos quedaría, si fuese 2 menos 0 sobre 17, o sea que tenemos delta x de 2,17. Entonces, que aproximadamente 0,1776. Listo. Voy a empezar a hacer el procedimiento. No se preocupe por estarlo copiando todo el procedimiento por ahora, porque yo igual voy a pasar el PDF, sino preocúpese por saber de dónde sale cada columna, ¿sí? Que usted mismo las pueda calcular. Entonces, en la tabla, pues como vamos a, es un N17, yo voy desde el X0 hasta el 17.
¿sí? Y los valores van a empezar en 0, que es lo que dice el interno. Se supone que debe finalizar en 2, si todo está bien, ¿sí? Y vamos a ir aumentando del delta X, que es 0,10, 0,1176. Entonces, acá nos quedaría, valdría 0,1176. Sería el doble, que sería 0,2353. El siguiente sería 0,3529. El siguiente, 4706, 0,48, 42, 0,7059, 0,8235, 0,9412, 1,588, 1,1765, 1,2941, 1,4118, 1,5294, 1,64, 31, 1,76, 37 y 1,88, 24. Y si le sumamos el 0,1176, llegamos al 2. Entonces, eso es solo haciendo X sub K, es el anterior, más el de la X. En todo se hizo eso. ¿Me vais a entender de dónde sale esa columna de datos? Esa columna de datos X sub K. Sí, señor. Listo. Después de tener la columna de datos de X sub K, como la meta del ejercicio es evaluar en todos los sitios, ¿sí? Tenemos que evaluar en todos los sitios. Entonces, yo voy a evaluar en cada sitio y después me encargo de coger el primer dato, lo multiplico por 1, el último dato lo multiplico por 1 y el resto lo multiplico por 2. Entonces me toca coger y evaluar. Pues ahora, evaluar función en cada dato. Acuérdense que la función original de 1 sobre 1 es x cuadrado. Sí, entonces cuando vale 0, por lo menos el primero nos queda fácil. Entonces, sería 1. Bueno, por acá, 1. 0,00 para ponerle como lo vemos las unidades, ¿no? 0, 98, 63. ¿De dónde salió? Colocar 1 sobre 1 más 0,1166 al cuadrado. 0,9435, 0,8892, 0,8187, 0,7429, 0,6674, 74, 0,5959, 0,5303, 0,4715, 0,4194, 0,3739, 0,3341, 0,995, 0,2693, 0,24, 2431 y 0,221 y 0,2 que sería un quinto.
B0. Listo, eso es de evaluar. Lo van a poder, si tenemos pues calculadora, lo vamos a poder hacer con una calculadora que nos da la tabla de una vez. En la siguiente parte, recordar por cuánto hay que multiplicar cada dato, el coeficiente. Entonces, el primer dato se multiplica por 1. El último dato también se multiplica por 1. El resto por 2. Entonces, acá vendría este coeficiente, acá se como por ejemplo aparece CFK, que es K1 multiplicado por que le corresponde. Entonces, primero como era multiplicado por 1, sigue siendo 1. En este hay que multiplicarlo por 2, ya le queda el de que 1,97, 27, 1,89, 51, 1,77, 85, 1,63, 74, 1,48, 59, 1,33, 49, 1,19, 18, 1,06, 6, 0,94, 29, 0,83, 89, 0,74, 77, 0,76, 82, 0,59, 90, 0,53, 87, 0,48, 61, 0,44, 02 y el último que es el mismo 0,2. ¿Me echen entender para todos de dónde salió esa última columna? Sí, profe, ¿podría repetir la fórmula para la primera columna, la de x sub k? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es el dato anterior, por ejemplo, el x sub k es el x sub k menos 1 más el delta. Por ejemplo, si yo voy a calcular el dato 5, yo cogí el dato 4 más el delta de x. El delta de x que nosotros estamos manejando es 0,1176. Entonces lo que hacía era 0,1176 por 1, por 2, por 3, por 4, ¿sí? Porque le vamos a... Entonces, otra fórmula opcional es arrancar en C y multiplicar por K. Entonces, como el x0 es 0, tacho esto, y me implica es el delta x. Entonces, por 0, por 1, por 2, pues el delta es multiplicado por un número cada vez más grande. Listo, profe. Sí, por ejemplo, bueno. Y al final, para llegar a la respuesta, lo que tenemos que hacer es coger todas las funciones, o sea, estas que ya van multiplicadas, todo este paquete, y sumar, o sea, todo esto. Las por 1, las que van por todo esto, lo vamos a dejar. Y al final lo multiplicamos por delta de x sobre 2. Entonces nos tocaría sumar toda esta columna, ¿sí? Y esa columna nos da 18.8184, ¿sí? ¿Sí? Y para la integral, 0 a 2 de 1 sobre 1 x cuadrado de x, uno coloca el delta de x sobre 2
Subirían por 18.8184. Se coloca. Fórmula aquí al frente. 0.1176 dividido en 2 por el 18.8084. Y eso nos da 1.1070. ¿Sí? Pero entonces todo eso que hicimos era bajo la garantía de solo la segunda cifra decimal. ¿Qué más viene esa respuesta? Que nos está así como de 0 a 2, de 1 sobre x cuadrado de x. En vez de presentarla así, la presentamos con solo decimales. Aproximamos y nos queda como 1.11. ¿Sí? Si lo hubiésemos hecho de la otra manera, o sea, por analíticas, uno dice que la integral de 1 sobre 1 x cuadrado es tangente inversa. Que había que llevarla de esto a 2. O sea que esto es tangente inversa de 2 menos tangente inversa de 0. La tangente inversa de 0 es 0. Eso es tangente inversa de 2. O sea que lo que nosotros hicimos fue encontrar una aproximación a la tangente inversa de 2. O sea, esto debe ser aproximadamente tangente inversa de 2. Sí, que es el dato exacto. Entonces, ¿quién me da el favor y me dice cuánto da la tangente inversa de 2? 1.1071. 1.1071. Entonces, es similar a ese resultado. Y si lo colocamos con dos cifras, es idéntico a este resultado. Porque hicimos todos los cálculos para que con dos cifras por lo menos se vieran iguales. Si quisiéramos más precisión, nos tocaría utilizar un n más grande. Y eso sería la parte de la regla trapezoidal. Ahora pasamos a la regla de Simpson. O la parabólica. Entonces, en la regla parabólica, lo que van a hacer es, primero, ahí sí debemos utilizar partición regular. Ahí fijo partición regular. Va a haber una restricción en el número de rectángulos. O bueno, de rectángulos no, de partes que se sacan. Y lo que hacemos es tomar 3 puntos, armar un pedacito de parábola y dibujamos sobre esa región. Sería algo. X, Y. Esto empieza acá en Lora. Y vamos a ir hasta un valor B. Se generan las particiones. Entonces deben ser particiones regulares. Delta E. Bueno, coloquémoslo aquí abajo. Vamos a tener un delta E que sigue siendo E menos A sobre
Entonces en las particiones, ¿sí? Y en el método de regla parabólica se toman tres datos. Se toman este dato y ese dato. Tres datos seguidos. Con estos tres datos modelan un pedazo de parábola. Y con ese pedazo de parábola dividen el área de la parábola con una fórmula. Entonces toman dos espacios. Después toman otros puntos, hacen otro pedazo de parábola y generan otro pedazo de área. Toman 3 puntos, modelan con un pedazo de parábola y generan. La condición para poder hacer esto es que en las particiones el n debe ser par, porque es que cada vez que genero una región necesito 2. Entonces acá el n, eso es un dato importante, n es un número par. ¿Sí? Solo se pueden números pares, porque toma de a 2. Dibuja y pone los dos rectángulos. Bueno, los dos rectángulos no, los dos segmentos. Porque no son rectángulos como tal, porque arriba tienes una curva. Entonces, para trabajar ese tipo de figuras, tenemos la siguiente fórmula, entonces. Entonces están tres datos. La parábola. Entonces, de acá a acá hay un ancho que se puede llamar A, que es el mismo delta de X. Y de acá a acá es otra vez el ancho. Los puntos van a tener coordenadas. Entonces, esta coordenada primero sería X1, Y0. Ese sería X1, Y1. Y ese sería X2, 2. El área de la región sería h tercio de la primera altura más 4 veces la segunda altura más la tercera altura. Esa es nuestra fórmula para calcular área. Entonces, primera altura, 4 veces la segunda altura y tercera altura. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio, cuando yo hago el primer dibujo, estaría utilizando de la siguiente manera las alturas. Entonces, para hacer la primera región, utilizaría una vez esta altura. Esta me voy a utilizarla 4 veces. Esta una vez. Después, cuando hace la segunda, me toca utilizar una vez esa misma. Utilizar 4 veces la siguiente. Una vez la siguiente. Cuando voy a hacer la otra, entonces, una vez, 4 veces y una vez. Y en la última sería una vez, 4 veces y una vez.
O sea que si nosotros acomodamos esos números, nos quedaría que estaríamos utilizándolo. ¿El primero cuántas veces? Muchachos. Una. El primero una, el segundo. 4. El siguiente. Sería 2, ¿no? Sí, 2 veces. El siguiente 4, 2, 4, 2, 4 y 1. Esa es la serie que se sigue. El otro era 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1. En este es 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Entonces la fórmula nos quedaría integral de a hasta b, p de x, aproximadamente. Entonces, todos van a tener en común esta edad, h tercios. Este método es conocido como regla de Simpson, regla parabólica o método h tercios. Porque cuando uno suma todas las áreas, determina dando eso, h tercios, factor común de lo que dijimos. Entonces nos queda h tercios, factor común de. Entonces, la primera función multiplica por 1. La segunda función, 4 veces. La siguiente función, 2 veces. La siguiente función, 4 veces. Más, y siguen ahí, hasta llegan a 2 veces una función, más 4 veces una función, más la última que es solo por 1. Esa es la fórmula de la regla de Simpson. Recordar que sea es el mismo delta x, ¿no? Entonces, que integral de a hasta b de x de x es b menos a sobre n, reemplazando lo que vale h, f de x sub 0 más 4 veces f de x1, 2 veces f de x2, más 4f de x3, más f de x n menos 4, f de x n menos 1, f de x n. Y listo, esa sería la fórmula. Solo nos falta escribir la cota del error. Teorema. Cota para el error de la regla de Simpson. Si hay un número m mayor que 0, tal que. Entonces noten cómo en este caso ya no se compara la segunda derivada, sino se compara la cuarta derivada de f de x, valor absoluto, es menor o igual a m. Para toda x en el intervalo a b, entonces la fórmula queda como el error es menor o igual a m mayúscula, b menos a, esta vez está elevado a la 5, no a la 3, y se divide en 180 n a la 4.
Entonces, ese método de regla de Simpson es el que mejor garantiza el error, o sea, es tal vez el método en el que el n que uno tiene que manejar es más pequeño. Sí, de los que nosotros vamos a ver. Listo, entonces vamos a iniciar pues con un ejercicio corto. Usa la regla de Simpson para. Entonces vamos a hacer la integral desde 1 medio hasta 5 medios de 1 sobre x de x y trabaja con un n de 4. Entonces nos quedaría delta de x sería b menos a sobre n, datos que me dan 5 medios menos 1 medio sobre de 4. Nos queda 1 medio. Empezamos a trabajar en teoría x0, x1, x2, x3, x4. El primer dato es donde empieza el intervalo, o sea, el 1 medio. El segundo dato es el 1 medio más el delta, que es 1 medio también. Entonces nos da 1. Le sumamos otro 1 medio. Entonces es medio. Le sumamos otro 2. Le sumamos otro 5 medios. Y finalizamos. Ahí. Ahora, hay que evaluar la función. Hay que hacer, esto era el x sub k, hay que hacer el f de x sub k. Recuerden que la opción es sencilla, 1 sobre x sub k. Entonces, como son fraccionarios, lo que hace es que los invierte, es el recíproco. Entonces, si yo hago 1 sobre 1 medio, realmente esto me da 2. Entonces me quedaría 2, es el recíproco de 1, 1, 2 tercios, medio, 2 quintos. Eso es evaluar la función. El coeficiente por el que hay que estar multiplicando. Entonces coloquemos aquí el coeficiente. Entonces los coeficientes van a ser, pues, la regla de Simpson. Entonces se inicia en 1, luego 4, luego es 2, luego es 4 y se finaliza en 1. ¿Sí? Si usted en el parcial por afán la embarra y hace 1, 2, 4, 2, 1, échele tierrita. Entonces, deben recordar que es 1, 4 para empezar, 4, 1 para finalizar. Ahora la multiplican de c, que es coeficiente, el coeficiente multiplicado a la fx. Entonces, quedaría así. Nos queda 4 tercios. Nos quedaría 2. Y acá nos quedaría simplemente 2 quintos. Así que son las multiplicaciones. Lo que dice la fórmula, entonces, integral de medio a un quinto, digo a 5 medios, 1 sobre x es aproximadamente el delta x sobre 3, que multiplica la primera función a la 1, más 4 es la siguiente función, 2 es la siguiente función,
4 veces el siguiente y una vez la última. ¿Sí? Reemplazando, ya sabemos lo que nos dio todo, entonces sería el delta de x es un medio. Entonces acá nos quedaría que eso es aproximadamente un medio dividido entre factor d. Entonces con las multiplicaciones y todo, nos dio 2 más 4 más 4 tercios más 2 más 2 quintos. O sea, toda esta parte ya de las multiplicaciones y todo. ¿Sí? Entonces nos quedaría como el un medio dividido en un tercio, en 3, daría un sexto. ¿Sí? Sumando los enteros, pues tenemos 8. Más 4 tercios, tenemos más 2 quintos, tenemos 1. Entonces es aproximadamente un sexto. Sacamos como un denominador 15. Entonces nos toca 8 por 15. Ya nos tocaría por 5. Y en la última nos tocaría por 3, que sería para 6. Y esto nos da 73,25. Aproximadamente es 1.622. ¿Sí? Entonces, quise entender con el procedimiento hasta ahí. Sí, señor. Entonces, ahora revisémosle eso, la cota del error. Es fácil porque la función es sencilla, ¿no? Entonces, tenemos fx es 1 sobre x, que es igual a menos. O sea que f' es simplemente menos x a la 2. O sea que f segunda es 2x a la menos 3. O sea que tercera es menos 6x a la menos 4. Que cuarta es 24x a la menos 5. Pero hay que continuar, porque esa es la que yo quiero analizar. Sí, cuarta derivada. Pero para ver si tiene máximos o mínimos, me toca ir hasta la quinta. Sería f quinta de x es igual a menos 120 x a la menos 6. Entonces, cuando uno revisa esa función, entonces, quinta, que es la derivada de f cuarta, si ustedes se dan cuenta, esta expresión que tenemos como f quinta de x igual a menos 120 sobre x a la 6, sin importar dónde la evalúen, siempre da negativa y no existe en cero. Entonces, siempre negativa, o sea, significa que la función anterior a esa es decreciente. Entonces, f cuarta es una función decreciente. O sea, no tiene máximos ni mínimos. Además, ya no existe x igual a 0. X igual a 0 pertenece al intervalo donde yo estoy analizando. Entonces, esto no me interesa. No es del intervalo. Entonces, es una función monótona. Es una función que usted la evalúa desde A hasta B y ya va bajando. Pues lo único que tenemos que hacer es evaluar el primer dato del último dato y revisar. O sea, solo tenemos la frontera para hacer revisiones. Entonces, solo nos queda la frontera. Entonces, tendríamos que analizar la cuarta derivada, que es la que nos importa, en el punto inicial de la frontera.
¿sí? Y la cuarta derivada en el punto fin de la frontera. Entonces sería evaluar es 24 de ese dato a la menos 5. Y 24, el dato de 5 medios a menos 5. Entonces, es arriba hacia 768 y abajo de aproximadamente 0.24576. De esos dos, ¿cuál es el medio? El de un medio. 768. El de un medio es el medio. 368, perfecto. Entonces la cota del error dice que el error es igual a 768, 5 medios menos un medio a la 5, la fórmula sobre 180, n que es 4 a la 4. O sea, el error está por debajo igual a 0.5333. O sea, nos garantiza un error de menos de medio, como de media unidad. Esa es la garantía que tenemos. Si hubiésemos hecho el ejercicio de forma analítica, nos hubiera quedado integral de un medio a 5 medios de 1 sobre de x, el logaritmo natural evaluado de un medio a 5 medios. O sea, nos quedaría logaritmo natural de 5 medios en el logaritmo natural de un medio, que se pueden colocar como logaritmo del cociente, y 5 medios sobre un medio nos da simplemente 5, el logaritmo de 5. Entonces, ¿quién me hace el favor y me regala el logaritmo de 5 en la calculadora? 1.6094. 1.6094. ¿Sí? Y la respuesta que nos dio a nosotros, utilizando un n de apenas 4 unidades, fue 1.62. ¿Sí? El margen de error es pequeño, o sea, obviamente es menor a ¿cuánto? A 0.53, que es lo que nos garantizaba. Listo. ¿De ese hay alguna duda, muchachos? Vamos a pasar al último ejercicio. Entonces, use la regla de Simpson. Y aparte, garantice un error de menos de una unidad. Entonces, vamos a hacer la integral de m5 a 1, x a la 5 más 4x a la 4 menos x a la 3 respecto a x. Entonces, cuando nos dan el error que tenemos que garantizar, pues no nos dan n. Nos toca es nosotros mismos revisar qué tantos intervalos sacamos. Entonces empezamos con las derivadas. Entonces la función es x a la 5, 4x a la 4, menos x a la 3. Que nos queda que prima 5x a la 4, más 16 x a la 3, menos 3 x a la 2. F segundo será 20x a la 3, más 48x a la 2, menos 6x. El tercero sería 60x a la 2, no 6x, no 6. Y el cuarta sería 120x
más 96. Y f quita de 120. La que a mí me interesa es, para analizar la cuarta, tengo que revisar la quinta. Entonces, esta siempre es positiva. Como es prepositiva, lo que nosotros podríamos decir siempre positiva. Entonces, la cuarta derivada es creciente. Solo vamos a evaluar los extremos. Entonces, hay que revisar la cuarta derivada en menos 5 y cuarta derivada en 1. Entonces, la cuarta derivada en menos 5 nos da menos 504. Y cuarta derivada en 1 nos da 216. Entonces, de esos dos, el valor más grande en valor absoluto es 504. O sea que M, 504. Con esa edad vamos a la parte del error. Entonces necesitamos error menor o igual a M, B menos A toda la 5 sobre 130 a la 4. Esto debe estar por debajo de 1. Entonces el M fue 504. Entonces vamos de 1, bueno, desde menos 5 es que no. Entonces B menos menos sería más 5. Entonces 5 sobre 180 n a la 4 menos a 1. Entonces de ahí es cuestión de despejar n a la 4 y sacar raíz cuarta. Al sacar esa raíz cuarta, nos va a que n mayor a 2.15. O sea que tendríamos que utilizar un dato de cuánto, muchachos. ¿De 12? No, de 13. No, De 12. no. Miren, por detalles como eso es que uno se tira ejercicios fáciles. Hay que hacer tremendo mierdero de tabla. Y que uno se equivoque en el n por poquito es fatal. Entonces le dicen un número mayor a 12, 12.15. Entonces, uno pensaría en el número 13, pero el método le impide tomar impares. Entonces le toca seguir avanzando y tomar un n de 14 para que tenga la garantía de que está tomando un número par que está por encima de la condición, la que cumple la condición. Entonces acá nos toca obligado traer un n de 14, ¿sí? Por seguridad. Uno se va por arriba, o sea, toma más datos, más de lo que le están diciendo, porque tiene que ser entero. Claro para todos, ¿por qué no se puede tomar 13? Sí, señor. Listo. Entonces ya sabiendo de usted ese dato del n de 14, sacar de una vez el delta x. Entonces quedaría delta de x sería b menos, o sea, sería el valor de 1 menos 5, todo esto dividido en 14. ¿Sí? Porque nos queda 6 sobre 14, nos queda 3 sobre 7. ¿Sí? Ese es el dato que utiliza como delta. Y empezamos a copiar a ese belleza de ejercicio que lleva 14 pedazos. Se respira profundo y a copiar. X0, X1.
Y si no cabe, borra todo y vuelve y escribe. Listo. Si todo está dicho, debemos arrancar donde inicia el intervalo, que es -5, y debemos finalizar en 1. Sumando de a cuánto? De a 3 séptimos. Entonces nos quedaría en esta parte, sería -5 delante más 3 séptimos. Pues esto sería sobre 7, serían los 35 más 3. ¿Sí? Entonces serían los 32 séptimos. O sea, esto de acá es -32 séptimos. Y de ahí le voy a ir sumando de a 3. Como es negativo, pues él parece que se reduce. Entonces acá quedaría y 3 menos 29 séptimos. El siguiente sería menos 26 séptimos. Menos 23 séptimos. Menos 20 séptimos. Menos 17 séptimos. Menos 14 séptimos. Menos 11 séptimos. Menos 8 séptimos. Menos 5 séptimos. Menos 2 séptimos. Ahora ya pasamos positivos. 1 séptimo. ¿Sí? 4 séptimos. Y 7 séptimos, que es 1. Esa sería la P de X. Ahora hay que evaluar todas las funciones en cada uno de esos datos. F de X. Pues, acuérdense que la función que estamos evaluando es esta. Esa, ¿no? Entonces, al evaluar lo tiene. De los que copio comentarios es porque no tienen más decimales, ¿sí? O porque después son ceros. ¿Sí? Menos 500, 954, 02, 2902, 105, 62, 118, 72, 99, 48, 72.29, 40, 18.69, 6.37, 1.22, 0.05, 0.0, 0.30 y 4. Esos serían los valores evaluándola. Sí, ustedes lo van a hacer por tabla para que no tengan que gastar tanto tiempo. Y después vamos a multiplicar todo eso por el coeficiente. Para el coeficiente. Entonces, recordemos cómo son los coeficientes. Empiezan con 1, 4. Entonces, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Y acuérdense que finaliza en 1. sea, como torciendo la línea, ¿no? Y al final sería el coeficiente que multiplica al fx. Entonces sería menos 500 menos 116.09 58.04, que es multiplicar estos dos. ¿Sí? 422.48 237.45 397.93 1.137.97 pena
160, 37.38, 25.47, 0.44, 0.19, 0, 1.2, 1.20 y 4. Entonces, en la fórmula es cuestión de sumar todo eso y multiplicarlo por h tercios. Entonces, la suma de todo esto es igual a 368 por 46. ¿Sí? Entonces, la integral de a a b f de x es h tercios, o sea, del de x tercios, multiplicado por la suma que nos da. O sea, que para el hecho de nuestro ejercicio sería h tercios, es delta de x tercios, entonces delta de x son 3 séptimos, dividido en 3, ¿sí? Multiplicado por suma de n. O sea, que nos queda un séptimo de la suma que tenemos, que sea 368.47. Puedo escribir igual, ahí no es igual, es aproximado, aproximado 52.64. Ese sería el valor, 52.64. Y ese método, pues, es más preciso que el que utilizamos de punto medio. Utilizamos un N4, un N14, y nos dio 52.64. Ese ejercicio lo habíamos hecho utilizando punto medio y nos había dado 68, cuando la respuesta exacta es 52.8. ¿Sí? Pero esta vez que lo hicimos con este método, nos dio 52.64, o sea, de 52.8 a 52.64, el margen de error es pequeño, ¿sí? Bastante pequeño. Incluso nosotros sabíamos que el error que íbamos a tener era menor de una unidad, ¿sí? Normalmente uno aplica el método cuando no tiene la más remota idea de cuánto da el valor exacto, ¿no? O sea, uno por eso se intenta asegurar que sea lo más precisa posible. Listo, muchachos. Y llegaríamos a ir hasta ahí en el tema del primer parcial. Yo les avisaría el lunes en la mañana o el domingo en la tarde sobre las condiciones del parcial, ¿sí? Recuerden que pues para una clase normal, así como para una clase normal, pues deben tener pues lista la conexión, tener su formulario. Durante el parcial uno no se puede comunicar con otros estudiantes por ningún medio, o sea, ni teléfono, ni WhatsApp, ni Facebook, ¿sí? Normalmente uno no tiene la capacidad de vigilar eso, entonces usted puede hacer trampa. El lío es que de pronto haga algo demasiado tonto y se den cuenta que está comunicándose, pues le anulan el examen. ¿Listo? Entonces, procurar ser honesto en esa parte y ya quedan listos. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No. Profe, yo tengo una. Entonces, señor, dígame. El parcial abarca la unidad 1 y 2 que nos mandó el PDF. O sea, sobre los Sí, temas. ahora estamos hoy. Sí, Ah, bueno, gracias, profe. listo, vale. Que esté muy bien.
Profe, una pregunta, ¿sé cuándo manda este PDF? Porque creo que... Pues yo creo que hoy en la tarde lo envío. Tengo ahorita clase, entonces me tocaría enviarlo en la tarde. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, muchachos.